¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Junta Médica. Hoy vamos a hablar del nistagmo, que es una condición, es un signo que puede estar relacionado a enfermedades oculares, neurológicas y también auditivas. ¿Pero qué es el nistagmo? Es el movimiento involuntario de los ojos. Puede ser un movimiento involuntario de lado a lado, es decir, horizontal, de arriba a abajo, vertical e incluso de forma circular. Vamos a conocer todo sobre este tema porque también puede tener alguna relación con la pérdida de equilibrio. ¿Cómo ven realmente las personas que tienen nistagmo? Enseguida lo averiguamos. Muy bien, vamos a conocer a los médicos que nos acompañan hoy miércoles aquí en la Junta Médica. Ya estamos mitad de semana. Karina Arellano, oftalmóloga del Hospital Edgardo Rebagliati, y también el doctor Gianfranco Bedriñana, del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, otorrinolaringólogo del Departamento de, atención, otoneurología. ¿Cómo están, doctores? Bienvenidos al programa. La doctora Karina ya estuvo con nosotros cuando hablamos de conjuntivitis, si no me equivoco, ¿verdad? Hoy hablamos del nistagmo, ¿no? Decía yo, ese movimiento involuntario de los ojos que puede ser, ¿no?, de varias formas. Sí, bueno, primero para saber bien, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Cuando nosotros vemos y vamos a enfocar algún objeto, vamos a ver que es todo un sistema, como estábamos conversando, ¿no? Está relacionado a la vía aferente, es decir, cómo vamos a percibir esa imagen, ya sea que va a venir por los ojos, cómo está el cerebro que va a recepcionar toda esa imagen y cómo está también el sistema en que nos va a ver, porque podemos ver cosas que están estáticas, pero podemos ver cosas que están en movimiento, ¿no? Y entonces eso también nos ayuda a todo lo que es el sistema del oído. Entonces todo esto está relacionado. Si falla cualquiera de ellas, vamos a tener algún problema. Entonces hay nistagmos que son normales, fisiológicos, porque cuando nosotros vemos algo en movimiento, muchas veces vemos pasar algo y pasa y entonces nos quedamos, ¿no? Como si estuviéramos así. Y eso es normal, porque a todos nos pasa, ¿no? Pero existen otros nistagmos que pueden surgir por alguna patología que puede encontrarse, como les decía, en cualquiera de estos sistemas, ya sea en el ojo, ya sea en el oído, ya sea en el cerebro. Entonces eso hay que tratar de saber afectar. Entonces estos movimientos son involuntarios, es decir, el paciente no quiere hacerlo, sino que simplemente aparecen, ¿no? Y no los puede controlar. No los puede controlar, son movimientos que ya los tienen así. Uno puede tener patologías con las que pueden hacer con ellas o pueden ser adquiridas, que se pueden ir debiendo a enfermedades que surgen a través de la vida, ¿no? Doctor Gianfranco, ¿por qué hay personas que tienen nistagmo y tienden a girar así la cabeza o ladearla? Debemos de entender el nistagmus como que es un signo, o sea, un elemento que el médico puede objetivar y el público también lo puede ver. Cuando tenemos un reflejo vestíbulo ocular, es decir, un reflejo del oído hacia el ojo. El oído nos permite mantener el equilibrio porque mantenemos el ojo fijo en el horizonte, a pesar que movemos la cabeza, a pesar que caminamos, corremos, todo nuestro panorama se mantiene en horizonte. Cuando tenemos una afección del oído interno en donde se pierde esa señal que llega, entonces la posición de la cabeza, que se debe entender como una cámara, ¿no?, se ladea hacia el lado que está afectado. Por eso es que hay pacientes que cuando tienen trastorno del equilibrio sienten que caminan y se van hacia un lado. Entonces ladean, digamos, para fijar la imagen. Porque han perdido en realidad una señal y son señales que se contraponen y empujan la cabeza hacia el otro lado. Las señales en realidad lo que permiten es como sostener la cámara que está utilizando el camarógrafo. Entonces si perdemos una, la otra va a contraponer y a empujar y se va a ladear toda la cabeza. Muy bien, eso es lo que se llama comúnmente como tortícolis muchas veces, ¿no? A veces el paciente trata de buscar el punto en el que pueda tener menos ese movimiento, ¿no?, que es molestoso para ellos. Entonces busca ese punto y al buscarlo trata de ladear la cabeza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ojos, como les decía, esta fijación es importante, ¿no? Y si hay una patología que implica que se está alterada alguna, ya sea la retina, el nervio en el ojo, entonces el paciente, como no puede mirar de esa manera, busca por dónde él puede mirar. Y si por el centro no puede mirar,
entonces busca y ladea y entonces empieza a mirar por el otro lado y es por eso que adquiere esa posición, ¿no? Trata de adquirir esa posición, ya sea para un lado o para el otro. Con el oído también sucede lo mismo, Claro. como decía el doctor, trata de dar, nos da pautas, ¿no? Hacia dónde gira la cabeza, hacia dónde es el movimiento, nos da pautas de dónde puede estar la lesión, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la cámara, ¿no? Que está muy bien para que todos nos puedan entender, ¿no? Quizás una de las preguntas es, pero si estas personas tienen la cabeza erguida, ¿cómo es que ven, ¿no? Si vemos que sus ojos continuamente se están moviendo de un lado a otro? Bueno, los pacientes sí ven, como decíamos, pero ven todo como si fuera en movimiento, ¿no? Como si el mundo estuviera moviéndose alrededor de ellos, ¿no? Entonces, en estos casos, muchas veces se trata de minimizar de esta manera, ¿no? Pero sí hay este movimiento, ¿no? Entonces, los niñitos cuando recién están pequeños, ellos se acostumbran a ver eso. Entonces, como que ya no ha sucedido nada, entonces para ellos es normal ver así, por decirlo de alguna manera, pero uno lo mira y su movimiento ¿no? Es terrible. En cambio, en los adultos sí es más difícil y ellos sí ven el movimiento, ¿no? Claro, ellos lo perciben. Claro, ellos perciben ese movimiento, les impide hacer sus actividades diarias, sus cosas diarias y no pueden, pues, realizar nada, ¿no? Claro, muy bien. Ahora vamos con esta información y luego seguimos conversando con los doctores, que por cierto, estamos en vivo, así que pueden empezar ya a enviar todas sus consultas a las redes sociales o si no, llamar al 619-0670, que es la línea médica. Y también más adelante va a estar el doctor Carlos Malpica, ¿no? Del SAMU aquí, porque nos va a enseñar cómo es la manera correcta de realizar una llamada de emergencia. Ustedes se han puesto a pensar cuando, por ejemplo, hay una emergencia, levantan el teléfono, marcan el 106, cuáles deben ser las palabras correctas que deben decir, porque a veces no con los nervios nos equivocamos y no decimos nada al final, solo emergencia, manden a una ambulancia. Muy bien, eso después, pero antes, vamos con esto. El nistagmo es el movimiento incontrolado, rítmico e involuntario de ambos ojos. Esta condición afecta la visión de las personas que pueden sentir también náuseas y vértigo. El nistagmo puede ser congénito o adquirido. En los más jóvenes es común que sea provocado por lesiones en la cabeza o problemas en el oído interno. Esta condición puede aparecer conjuntamente con enfermedades oculares, neurológicas y auditivas. Que esto quede claro, va en ambos ojos, no es que solo uno. Es consensuado, es un movimiento consensuado, ambos ojos se mueven. Existen algunos nistagmos que puede haber un movimiento de un solo ojo, sí, pero eso es, digamos, lo menos frecuente. Lo más frecuente es que el familiar nos refiera que tiene que su paciente tiene mareo y que él ha visto que los ojos se están moviendo. En algunos países le conocen como los movimientos danzantes, ¿no? Que los ojos están bailando, están danzando. No, ahí vemos, por ejemplo, los 3 movimientos, ¿no? Que pueden haber con el nistagmo, ¿no? Horizontal, vertical o en forma circular. Y eso es muy importante para el clínico que evalúa, porque nos pueden dar una idea de qué es lo que se está afectando. Por ejemplo, en el tema del equilibrio es como un trípode. Tenemos señales que vienen del oído interno, señales que nos vienen de receptores por detrás de las piernas. Los pies nos dan información de cómo está el suelo. Tenemos información visual, ¿no? Mantenemos el equilibrio por la visual. Entonces, si hay alguno de estos que se alteran, nos van a dar este nistagmus, este movimiento de los ojos, y a través de las diversas maneras hacia dónde bate el ojo, nos va a orientar de qué se puede estar afectado. Ahora, hay diversos grados, entiendo, ¿no? Claro, hay más leves, ¿no? Moderados. Eso también es dependiendo de cuál es la causa, ¿no? Muchas veces hay diferentes causas, ¿no? Y diferentes tratamientos en ese sentido. No, hablamos con los doctores, por ejemplo, que un accidente cerebrovascular podría ocasionar nistagmo. Claro que sí. Claro, como decíamos, cualquier alteración, ya sea en el sistema nervioso, en el cerebro, que comanda todo lo que es la mirada, es la mirada conjugada, ¿no? Cuando uno mira a un lado, nosotros sabemos que cuando estamos mirando, los ojos van unidireccionalmente hacia un lado, ¿no? No es que un ojo vaya a un lado y el otro vaya hacia otro. Miramos hacia algo y vamos los dos ojos, ¿no? Bueno, y eso a veces, doctora, cuando es estrabismo, ¿no? Por eso, pero eso es muy diferente. Muchos confunden el nistagmo con el estrabismo. Es diferente. El estrabismo es la desviación del ojo que se da por músculos extraoculares y el nistagmo es el movimiento involuntario en el cual los ojos se mueven involuntariamente y se mueven hacia un lado o hacia otro, ¿no? Muchas veces el nistagmo puede ir acompañado de estrabismo, sí, pero no es lo mismo. Como todos los pacientes, ¿no? Como les digo, que muchos tienen medidas muy altas, ¿no? Niños tienen
en medidas muy altas y no se le ha detectado a tiempo. Entonces, al no corregirles esa medida, el paciente igual no fija bien y también puede producir un tipo de desarrollar. Sí. A mí me gustaría tomar el tema que has tocado en cuanto a accidente cerebrovascular, porque el accidente cerebrovascular es una emergencia, ¿no? El paciente que llega con trastorno del equilibrio, y actualmente en las emergencias nosotros estamos haciendo una labor de concientización a través de los médicos, porque existen ya escalas de valoración clínica que se pueden utilizar para diferenciar si es un accidente cerebrovascular o es una enfermedad, un problema agudo del oído interno. Entonces, dentro de esta escala valorativa está el nistagmus, ¿no? Cómo se mueve, si es que es horizontal, o en el caso que sea vertical, torsional o de otro tipo de movimiento, nos orienta a de que pueda ser un accidente cerebrovascular, ¿no? Cuando recién está iniciando. Claro. Aparte de eso, existen otros tipos de maniobras, ¿no? Que nosotros realizamos. Por ejemplo, un test impulsivo cefálico, que es, se le pide al paciente que mire fijamente a un punto y movemos rápidamente la cabeza. Si el paciente logra mantener ese punto fijo, significa que el reflejo vestibular está funcionando adecuadamente. Pero si lo pierde y necesita corregir, entonces ahí hay algo que está fallando, ¿no? Muy bien. Doctores, hay dos tipos en concreto, creo, ¿no? Del nistagmo. A ver, está el optocinético, no relacionado con el ojo, y el vestibular, ¿no? Como decía el doctor Gianfranco, relacionado con el oído interno. Sí, en cuanto al ojo, por ejemplo, es lo que les decía, ¿no? Hay patologías en el ojo que pueden causar un nistagmo. Generalmente se dan en nistagmos tempranos, ¿no? A edad temprana. Por ejemplo, si tenemos una catarata o tenemos una patología, una atrofia del nervio óptico, un niño nacido así, ¿no? Y entonces se le evalúa al niño porque, bueno, los papás o el pediatra en ese caso va a estar evaluando y va a ver ese movimiento, ¿no? Porque como decíamos, es un movimiento que se puede evaluar cuando uno ve al paciente. Si entonces, es leve, ¿puede pasar desapercibido? Hay ocasiones en que puede pasar desapercibido, pero ahí es como le digo que se va buscando otras cosas, ¿no? Muchas veces en niños es frecuente también la rotación, ¿no? La rotación del cuello, buscando la fijación, eso. Y también hay algunas pruebas que se le pueden realizar, ¿no? En niños es más difícil, se le hace una sedación bajo anestesia, pero se hace procedimientos para poder... Primero, en estos casos hay que evaluar todo lo que es el sistema visual para ver si hay alguna alteración en ellos, ¿no? Muchas veces se puede ver, como le digo, esas enfermedades congénitas, colobomas, o sea, hay muchas veces en la formación en útero, las estructuras del ojo no se forman bien, entonces hay algunas anomalías que pueden conllevar a nistagmos. Eso es porque el niño no ve. Entonces, al no ver bien, hace ese movimiento por no fijar. Entonces, en estos casos sí hay que tratarlo temprano, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos evitar esos movimientos y debemos evitar la ambliopía, lo que es el ojo perezoso, si no se trata a tiempo. Entonces, en estos casos, si es una catarata, pues operarla. Si es un problema que es algo congénito o el nervio que está mal, bueno, en esos casos no se puede hacer, pero bueno, y si muchas veces incluso todo lo que es el globo ocular está normal, hay que usar algunas pruebas para descartar de todas maneras, porque impresionaría a veces que el examen clínico es normal, pero muchas veces puede haber patología, por ejemplo, hacer un electrorretinograma donde de repente sí hay una alteración en la retina que no se ha evidenciado, y muchas veces sale alteraciones en conos, bastones, que son los receptores, ¿no? de la visión. Muchas veces en esos niños tampoco no ven bien, entonces hay que tratar de diagnosticarlo. Si ya todo esto está normal, bueno, ya ver otras cosas, ¿no? Y otra cosa es también ver las medidas. Ustedes dirán, a veces de repente en un niño no se le puede medir, él no sabe decir cuál es la E o si está viendo o no viendo, pero sí se puede evaluar. Se hace con una retinoscopía, ¿no? Que es un examen que se le puede hacer a todo tipo de niños o incluso pacientes que no colaboran, igual se puede hacer un examen visual para ver cuál es su medida, y ahí se puede rescatar eso, ¿no? Cuando pueden haber alguna medida alta, y entonces tratar de corregir esto, ¿no? Y si no es así, ya buscar, pues ya en los casos de los adquiridos ya son otro tipo de patologías, pero ahí también hay que descartar, ¿no? Y doctor, en el caso del vestibular, ya para que nos quede muy claro. Alteraciones del oído interno nos pueden dar un nistagmus horizontal que bate en sentido contrario del lado lesionado. Las infecciones. También infecciones, por ejemplo, de oído medio, esos pacientes que tienen secreciones purulentas continuas, ¿no? Crónicamente, por contigüidad pueden afectar el oído interno y dar también nistagmus espontáneo hacia un lado. No, pero para que diferenciemos, por ejemplo, alguien que tiene el tímpano
roto Perforado. o perforado. Ajá, Ajá. por supuesto. La otitis media crónica viene con perforación timpánica, pero no todas las otitis medias crónicas nos van a dar nistagmos o nos van a dar trastorno del equilibrio, solo en estadios avanzados. Existen otras enfermedades más frecuentes de oído interno, por ejemplo la neuritis vestibular, que está muy asociada con los resfríos, con la época de los resfríos. Acompañándonos de este gráfico, cuando hay, por ejemplo, eso que usted está mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que se ve afectado en nuestro oído, dentro de nuestro oído? El área de color violeta, ese es el área del oído interno, y ahí es en donde se encuentran los receptores, los canales semicirculares, esas flechitas que vemos ahí arriba, tenemos canales semicirculares que nos indican, que nos dan señal en cuanto a la posición de la cabeza. Y estos canales semicirculares, por ejemplo, están dispuestos horizontalmente, están dispuestos de manera, los canales anteriores hacia adelante y 90 grados hacia atrás los posteriores. Eso significa que tenemos receptores de movimiento de cabeza en todos los planos, hacia donde quiera que giremos la cabeza, lateral, hacia atrás. Entonces, esas señales nos indican cómo estamos moviendo la cabeza y envían señal a los ojos de cómo el ojo debe estar posicionado para que no se nos mueva todo el entorno. O sea que si eso se daña, si eso se daña, entonces vienen los problemas porque ya no podemos mantener el cuadro y se nos va a mover el cuadro, ¿no? Cuando movemos la cabeza, nosotros debemos ser capaces de poder mantener el cuadro, pero cuando se daña, la movemos y se nos descuadra, perdemos el equilibrio. Así es. Y si es mucho más intenso, pues nos mareamos más. Y una cosa es que es importante que una cosa compensa a otra, como decía, ¿no? Si daña el oído, entonces compensa los ojos, pero cierra los ojos si estás mal del oído, me cae. Claro. Sí, claro, hay un trípode. Muy bien. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Junta Médica. Al volver seguimos hablando del nistagmo y más adelante ya llega el doctor Carlos Malpica con la llamada de emergencia. ¿Cómo debe ser nuestra llamada? Al 106. Ya regresamos. Continuamos en Junta Médica hablando del nistagmo y vamos con el dato número 1. A ver, a menos que sea provocado por un traumatismo o una enfermedad, el nistagmo casi siempre se origina por problemas neurológicos. Bueno, ya habíamos mencionado que el ACV puede ser una de las causas. ¿Qué otros problemas neurológicos estarían asociados al nistagmo? Yo trabajo en un instituto neurológico, soy otorrinolaringólogo, ¿no? Pero veo también trastornos del equilibrio que dan nistagmos a nivel central. Entonces, dentro de esto está, por ejemplo, tumores de cerebelo, tumores de ángulo pontocerebeloso. Los schwannomas, meningiomas pueden comprimir el cerebelo, alterarlo. Al final el cerebelo es el que integra todas las señales, ¿no? Entonces si se afecta el cerebelo, como que todas las señales se revolvodean, ¿no? Se revierten entre ellas. Entonces eso nos da un trastorno del equilibrio. Muy bien. En el caso de las oculares decíamos que el estrabismo, ¿no? Podría estar relacionado. Las cataratas también. Glaucomas congénitos. Todo lo que haya una afectación desde pequeños puede traer problemas visuales, o sea, baja visión, puede hacer que el niño no fije y al no fijar hace ese tipo de movimientos tratando de buscar una mejor visión. ¿Y una miopía? En caso de niños, una miopía muy alta sería, ¿no? ¿Cuándo hablamos ya de una miopía así muy alta? Cuando nacemos los niños, todavía el globo ocular y el sistema está empezando a funcionar, está en proceso. Entonces, normalmente un niño nace con hipermetropía, es normal, o sea, con visión positiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, conforme va creciendo, el ojo va creciendo y ya va volviéndose métrope, quiere decir que ya va teniendo una capacidad como la del adulto en que ve bien de lejos, de cerca, y para eso es normal, ¿no? Entonces, pero conforme va aumentando la edad, pues, si uno de chiquito le encuentra, por ejemplo, miopía, cuando normalmente es que es hipermetropía, es que ese niño va a ser un alto miope, ¿no? Entonces, en esos casos, de repente ya hay, por ejemplo, los papás tienen, también son así, hay herencia, ¿no? Porque nada, eso se hereda. Entonces, en estos casos, ver, ¿no? Si ya saben que tienen esto, hacerle una medida de pequeños, y hay niñitos que desde chiquitos usan sus lentes, claro, los que se operan de catarata también usan sus lentes de pequeñitos, ¿no? Y niños, por ejemplo, que nacen con parálisis cerebral, muchas veces también tienen este problema de nistagmo por un tipo neurológico, que han tenido problemas al nacer, han tenido hipoxia,
¿no? No, o sea, no han llorado cuando dicen llora, el mismo cuando sale, y ahí no, en esos casos, por ejemplo, a veces hay ya daño cerebral también, ahí también a veces hay afectaciones visuales, entonces ahí también puede haber algunos tipos de nistagmos, ¿no? Entonces, para corregir esto, cuando ya los niños van creciendo, muchas veces es difícil también. Se usan, como le digo, dependiendo si tiene medida o no, se les hace sus lentes, hay medidas que se colocan prismas también para evitar esos movimientos, tratar de evitar esos movimientos. O sea, las lunas normalmente que colocamos son esféricas y tratan de corregir los defectos refractivos, pero en estos casos se ponen como prismas para tratar de evitar ese movimiento, ¿Y ¿no? podrían utilizar lentes de contacto también? Es mejor para la lente evitar de contacto incluso. Muchos dicen que en niños no, porque cómo es, pero realmente es una buena opción usar tipos de lente de contacto siempre y cuando haya el cuidado adecuado, porque por ejemplo en estos casos, cuando todavía muchas veces al quitar una catarata congénita no se puede colocar a veces en ese momento mismo un lente intraocular, porque si se saca que es el cristalino, es la lente natural que nosotros tenemos, si la retiramos y no dejamos nada, no se va a ver bien igual. Entonces, en esos casos, la medida que queda es alta, es como de 20 dioptrías, sería una luna, como decíamos, de fondo de botella, ¿sí? ¿No? Entonces, en esos casos, por ejemplo, poner un lente, pues va mucho mejor, ¿no? Y evitamos la ambliopía, ¿sí? El ojo perezoso, ¿no? Claro, ¿no? ¿El nistagmo también es hereditario? El nistagmo, como decimos, el nistagmo es consecuencia de. Ajá, o sea, no puede ser si tu papá, por consecuencia de algo o fue adquirido, tiene nistagmo, no es que tú también vayas a tenerlo. No, o sea, la patología en sí, por ejemplo, si es un alto miope, puede heredarlo, si ha tenido glaucoma, puede heredarlo, si ha tenido estrabismo, también se puede heredar. Y eso puede condicionar un nistagmo, pero que propiamente pero el signo nistagmo, como tal, no. Las enfermedades sí, pues, ¿no? Sí, Por ejemplo, tenemos zonas del Perú en donde es mucho más frecuente las ataxias espinocerebelosas. ¿Qué significa eso? La ataxia significa, o sea, personas que tienen inestabilidad al caminar, y estas son enfermedades familiares. O sea, hemos visto el papá y que con los años luego la hija también empieza a presentar, ¿no? Entonces, dentro de estos trastornos del equilibrio es que puede aparecer un nistagmus en los momentos que tenga trastorno del Pero es la equilibrio. enfermedad la que se hereda, ¿no? Así es. Y el signo es el nistagmo, ¿no? A ver, vamos a ver este cuadro de las causas. Tenemos ahí herencia, pero como decimos, no es que se hereda el signo en sí, sino la enfermedad de fondo, no condiciones oculares, problemas del oído interno, la esclerosis múltiple. Sí, la esclerosis múltiple puede dar un nistagmus posicional o nistagmus espontáneo. Nosotros hemos encontrado en pacientes con esclerosis múltiple, al ser un centro de referencia, pacientes con nistagmus posicional. ¿Cómo es este nistagmus posicional? Se le acuesta al paciente en la camilla y aparece un nistagmus que bate hacia abajo, del que se describe como downbeat, y que puede ser o bien por problemas de oído interno, de conductos semicirculares anteriores, o bien por problemas neurológicos, niveles centrales. Y dentro de las enfermedades que pueden aparecer está la esclerosis múltiple. Muy bien, seguimos adelante a ver con más causas. Bueno, el accidente cerebrovascular, que ya lo habíamos mencionado, lesiones en la cabeza, ciertos medicamentos. A ver, este punto es importante. Bueno, en este caso hay diversos tipos de drogas, más que todo, que podrían causar nistagmos, ¿no? El alcohol también, ¿no? Cuando vemos, dice, está viendo doble o está viendo mal, y es que todo le está bailando, ¿no? Igual cuando pueden consumir cualquier tipo de droga, puede producir este tipo de nistagmos, ¿no? Que ya si es tóxico puede llevar a efectos mayores, no solamente oculares, sino ya del sistema neurológico, pero si pasa, si se detecta cuál es y se elimina la causa, pues regresa a su normalidad, ¿no? Existen medicamentos que utilizamos para la epilepsia. La carbamazepina, la fenitoína, nos pueden dar un tipo de nistagmo. Anticonvulsivantes, así los anticonvulsivantes nos pueden dar nistagmo, ¿no? Y también existen antibióticos, por ejemplo, la gentamicina, que nos puede dar un trastorno del equilibrio agudo y por ende un nistagmus agudo espontáneo, ¿no? ¿Hay ciertas vitaminas que podrían originar nistagmo? La deficiencia, sobre todo, la deficiencia de la vitamina B1, ¿no? El síndrome de Wernicke por deficiencia de tiamina nos puede originar un nistagmo. ¿Y se puede agravar con el tiempo este nistagmo?
Si es que ya no ve bastante bien, como les digo, porque lo que tratan de hacer es tratar de mirar bien, pues entonces se agrava porque el movimiento aumenta, ¿no? En esos casos sí puede aumentar el nistagmus. Si bien es cierto, no es un signo, no es un problema que vea con la vida inmediatamente, pero sí limita bastante. Por ejemplo, todos los que trabajamos, así es, y tenemos un trastorno, que tenemos un nistagmus, no nos va a permitir leer adecuadamente, no nos va a permitir estar en la computadora adecuadamente. Tenemos pacientes que trabajan en minas o que tienen que trabajar lejos y necesitan una recuperación. Los trastornos del equilibrio con el nistagmus tienen un tiempo en el que pueden recuperarse espontáneamente, o si no se recupera tenemos que intervenir. ¿Y cómo intervenimos, por ejemplo, para recuperar todo esto? Con rehabilitación vestibular. Ejercicios de estabilización de la mirada nos ayuda a poder compensar que las otras áreas que no están afectadas puedan compensar el problema y así poder retornar a este paciente a controlar lo más que se pueda el problema y poder continuar con su vida diaria. Pero eso toma todo un tiempo. Es un proceso, la rehabilitación vestibular es un proceso, usualmente dura 2-3 semanas para poder, para que el paciente llegue a un 80-90% de sus capacidades. Lo único bueno, que quizás el mensaje es que debemos de tener esperanza porque sí se puede recuperar, sí podemos mejorarlo. Eso es lo importante. Tenemos 2 consultas en las redes sociales. A ver, dice Ángela, dice, ¿servirá realizar ejercicios oculares? Sí, claro que sí. ¿Qué tipo de ejercicios? Bueno, tratar de hacer estos movimientos en casa, ¿no? Movimientos hacia un lado, hacia otro, moviéndose, ¿no? Por ejemplo, tratar de mirar un punto fijo, ¿no? Colocar un punto fijo, ir mirándolo, ir, ¿no? Llevándolo hacia un lado, hacia el otro, para que se vaya acostumbrando, ¿no? El organismo. Igual movimientos de cabeza, como para que vaya moviendo, con ojos cerrados, con ojos abiertos, para que vaya tratando de adaptarse, ¿no? ¿Y cómo haríamos con los niños? Que a veces es un poco más complicado, ¿no? Indicarle que hagan esta clase de ejercicios. Claro, bueno, en los niños, como dije, generalmente son patologías que pueden recuperarse, porque hay que tratarlos, ¿no? Y de ahí, una vez que se elimina el factor que ha dado el problema, ya la recuperación es más que todo buena porque no ha sido un problema de oído, no ha sido un problema, sino ha sido de repente el problema mismo ocular, cuando es el problema mismo ocular, ¿no? Cuando es causa de equilibrio, y eso sí, ahí sí juegan importante lo que son los movimientos, porque son movimientos, como dices acá, o sea, el ojo va hacia un lado, pero trata de regresar y por eso hay un movimiento de ida y de venida. Entonces, es el organismo mismo que está actuando. Entonces, uno tiene que tratar de ejercitarlos para que pueda sobrellevar esa situación. Ahora, ¿no? otra consulta, ¿los albinos suelen tener nistagmus? Claro, lo que pasa es que los albinos, como casi no tienen pigmento en la piel, es igual, su retina casi no tiene pigmento. Es una retina que casi no tiene esa zona, entonces ellos no ven bien por eso, ¿no? O sea, son blancos, pero también sus ojos, tampoco en su iris no tiene pigmento y su retina tampoco, entonces ellos no enfocan bien, no ven bien, y al no ver bien es que hacen ese movimiento, pero por lo que no ven bien. Ajá. En rehabilitación del equilibrio con movimientos en cuanto a niños, yo tengo una experiencia muy bonita con los niños a quienes se les ha colocado implante coclear. El implante coclear es para los niños que no tienen audición, se les pone como un oído biónico dentro del oído. Dentro de las complicaciones que pueden presentar está la alteración del equilibrio y el nistagmus. Entonces tú nos preguntabas cómo podemos ayudar al niñito, ¿no? Que son chiquitos, 1 año, 2 años, 3 años. Y bueno, usualmente hoy en día en los celulares pues están los programas, ¿no? Los dibujos que les gustan. Y cogemos esos celulares, eso que les gusta, y hacemos que lo siga. Ah, muy bien. Y de esa manera quizás podemos hacer que el niño pueda fijar el punto y hacer los ejercicios de estabilización de mirada que se le pone, ¿no? Que es seguimiento, objetos que aparezcan cada cierto tiempo, mover la cabecita y mantener el punto fijo. Con objetos físicos también se podría hacer. Mientras le llame la atención y podamos hacer eso, se puede. En realidad los ejercicios anteriormente eran así, físicos. Hoy en día la tecnología avanza y ya tenemos ejercicios incluso con realidad virtual. Los ejercicios el equipo, por ejemplo, de PlayStation virtual, estamos utilizándolo para hacer ejercicios de rehabilitación vestibular. Sí funciona, incluso tenemos apps también, ¿no? Existen apps por el Apple TV de que tienen ejercicios
aplicativos para hacer rehabilitación vestibular. Buen punto, doctor. Sí, Buen mientras dato. esté con sus correctores es importante, o sea, tratar de darle su máxima visión, ¿no? Y cuando esté con sus correctores, hacer todo lo que el niño le guste, o sea, todo lo que pueda usar su visión para que la desarrolle. Ya sea, si le gusta la tablet, pues que use la tablet, porque muchos ya de lejos no pueden ver, pero de cerca enfocan. Claro, pero también controlado. No, claro, pero en estos casos, o sea, tratar de usar su visión todo lo mejor que puedan. Entonces, o sea, porque en estos casos, estos niños, como te digo, tienen un mundo muchas veces cercano, nada más, porque al acomodar de cerca, les disminuye el nistamos. Entonces, bueno, pueden hacer lo que más les gusta, pues si les gusta la tablet, mesurado, porque bueno, también trae otro tipo de problemas, pero en este caso les ayuda bastante su rehabilitación, ¿no? Muy bien, perfecto. Tenemos más consultas en las redes, ¿no, doctores? Las vamos a leer para que las puedan responder enseguida, pero antes nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Junta Médica. Con las consultas en las redes, nos vamos al Facebook. José William Fernández dice: doctores, muy buenos días, tengo 34 años y sufro de miopía y astigmatismo con medida de 8 en el ojo izquierdo y 8.5 en el ojo derecho. Mi consulta es la siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que cuando sea adulto mayor pueda sufrir de nistagmo y a partir de qué edad se puede presentar esta enfermedad? Pero no es una enfermedad. No, es un signo, como decíamos. Bueno, en este caso, él ya tiene 34 años. Difícilmente va a desarrollar un nistagmo, en este caso por fijación, porque su sistema ya está maduro. Pero lo que sí podría pasar es que si con el tiempo pasa y luego él no llega a ver bien por algún motivo, ya sea que desarrolle una retinopatía miópica o alguna otra alteración por la miopía tan alta que tiene y no pueda ver bien con alguno de los ojos, generalmente lo que pasa en estos casos, cuando ha pasado regular tiempo, ya incluso años, y un ojo no fija en un adulto, lo que sucede es que se desvía. No tanto que por eso nistagmo, sino que el ojo que no está viendo tiende a desviarse cuando ya no fija. Eso es lo que sí sucede. Muy bien, entonces le damos la tranquilidad, ¿no?, a José William de que no va a desarrollar. Al menos por el ojo nistagmo. no, por esa medida no. Si ya después le pasa alguna otra cosa de la que ya hemos conversado. Bueno, en concreto por eso no. A ver, tenemos más consultas. A ver, Melanie dice: buenos días, ¿puede presentarse el nistagmo con sordera? Sí, con baja de audición, por supuesto que sí. Dentro de las afecciones de oído interno, incluso el ACV, puede presentarse con nistagmos y con baja de audición. Baja de audición de diversos grados, puede ser leve, moderada, profunda. ¿Pero esta sordera es transitoria o digamos que ya se queda así? Los trastornos de oído interno usualmente tienen un carácter irreversible, muchos de los trastornos del oído interno. Es por eso que hay que, ante cualquier baja de audición brusca, se debe de acudir al profesional, al otorrino, al médico, para que sea evaluado. El ACV puede cursar con una baja de audición brusca porque la arteria cerebrosa anteroinferior irriga al oído interno. Entonces un stroke, un ACV de esa arteria puede bajar la audición bruscamente. Muy bien, queda claro entonces. A ver, Carlos Inostroza, buenos días, doctores. ¿El nistagmo se relaciona con la miopía? Tengo 40 años, nuevamente, ¿no? Volvemos a la pregunta. No, hay que quedar claro en ese sentido, ¿no? Las medidas altas en pequeños, cuando el sistema no está maduro, está inmaduro, ahí puede provocar un tipo de nistagmo al no haber fijación. Pero cuando ya la persona está adulto y ya su sistema está neurológico, está maduro, sus vías aferentes, está todo ok, entonces de ahí ya no podría causar un nistagmo, ¿no? Una miopía lo que causa es baja visión en general, pero no un nistagmo. Muy bien. Vamos a ir con los tratamientos, aunque más o menos ya nos han estado explicando, ¿no?, de qué van. Y, bien, a ver, para el diagnóstico y tratamiento de nistagmo deben participar el oftalmólogo, el neurólogo y también el otorrino. En la mayoría de los casos el tratamiento ayuda a reducir los síntomas, pero no los elimina. En el caso, por ejemplo, de un trastorno del equilibrio brusco, si es por ACV, ya el receptor murió, ahí quedó. O sea, ahí ya es irreversible. Así es. Entonces, lo que intenta hacer el organismo por sí solo es compensar. Cuando el organismo por sí solo no lo puede compensar, ¿no?, es que ahí intervenimos con estos ejercicios de rehabilitación para ayudarlo a compensar nuevamente. Es decir, si tiene la cabeza ladeada hacia un lado, con estos ejercicios lo que buscamos es que nuevamente esa cámara pueda estar fija en el cuadro.
y que en lo mayor de lo posible pueda retornar a trabajar, a hacer sus actividades, mover la cabeza y que no haya ningún tipo de movimiento, de mareo. Doctora. Sí, igualmente, cuando ya es un nistagmo adquirido, lo primero que hay que ver es la causa, ¿no? Y tratar de enfocarnos en eso, porque es muy variable dependiendo de la causa. Si es un nistagmo que va a mantenerse en el tiempo, lo que se le puede ir ayudando, como le digo, es de repente con una medida con prismas para evitar lo menos que se pueda ese movimiento. Entonces, tratando de encontrar ese punto donde es menor ese movimiento, ¿no? Entonces ahí se trata de buscar ese punto mediante prismas y se coloca. Puede ser con tipo también de lente de contacto y muchas veces también, incluso algunas veces se puede usar toxina botulínica para, para tratar de estabilizar de alguna manera, cogiendo o paralizando de alguna manera algún músculo extraocular para que no haya... Pero eso es algo temporal, ¿no? ¿Y cómo se coloca? ¿Una inyección así? Sí. ¿Directo en el ojo? En el músculo. Oh. ¿Y cuánto tiempo? Eso tiene un tiempo de duración. Sí, eso no dura mucho, dura unos meses nada más. Ajá. Y es más caro. ¿Ah? Y es más caro, digo. Claro, pero eso, como le digo, solamente es momentáneo, ¿no? Para reducir más que todo el movimiento fastidioso que tienen para realizar sus cosas, pero habitualmente, como le digo, es tratar la causa de origen. O sea, el nistagmo es algo secundario. Lo que hay que tratar de hacer es buscar la causa. O si es un tumor o algo, lo menos que nos va a importar en ese caso es sino tratar de ver la causa. ¿Y con cirugía se podría corregir? Con cirugía se corrige en caso que sean, o sea, en caso que hablemos de tumor, el tumor se puede corregir con cirugía, ¿no? Claro. Pero el nistagmus en sí, como dijo la doctora... ¿No es como una cirugía de catarata, de glaucoma? No, porque los movimientos, o sea, los músculos extraoculares dan movimientos hacia un lado, hacia otro, como le digo, se puede paralizar o se puede tratar de jalar un músculo, pero ahí lo que tiene, sí surge efecto en las cirugías de desviación, de estrabismo, pero en un ojo que tienes que estar en constante movimiento, no es que lo puedes agarrar y ya detener, no. Muy bien. A ver, más consultas. Nos vamos al Facebook de nuevo. Alexandra Banda dice, buenos días, ¿cómo sé si mi nistagmo es ocasionado por un problema de cerebro o de oído? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo poder diferenciar si es que el nistagmus es o por un problema central o por un problema de oído interno, ¿no? Los problemas de oído interno usualmente nos dan un nistagmus en una sola dirección, el horizontal que bate en una sola dirección y que torsiona levemente. Los nistagmos de origen central es aquellos nistagmos que pueden ir en dos direcciones, ¿sí? En ese cuadrito lo tenemos, ¿no? Tanto a izquierda como a derecha, o nistagmos verticales que baten hacia arriba, que baten hacia abajo, o rotatorio puro. Cualquier nistagmos que no sea horizontal nos debe de orientar a que sea una patología del sistema nervioso central. Así es. Muy bien, entonces, ¿no? Ahí está claro. ¿Tenemos más consultas en las redes? Muy bien, terminamos con las consultas con el consultorio express, ¿no? Y enseguida llega el doctor Carlos Malpica con el bloque de emergencias en el SAMU, ¿no? Pero antes, ¿no? Queremos que quede claro, ¿no? Porque hemos visto en algunas preguntas que no es una enfermedad, ¿no? Nuevamente, esto es un signo, ¿no? Que puede venir a consecuencia de una enfermedad de fondo. Diferentes enfermedades en realidad, ¿no? Decíamos oculares, del oído o cerebrovasculares. Y se puede acompañar de baja de audición, incluso de zumbido, del tinnitus. Puede estar acompañado de los trastornos del equilibrio, el nistagmus, con otros síntomas, ¿no? Dificultad para caminar, estas ataxias espinocerebelosas de las que te comentaba, los tumores cerebelosos pueden dar trastornos de la marcha y acompañarse del nistagmo. ¿Y cuando se trata de adultos mayores, ya que tienen nistagmo? Los trastornos del equilibrio son mucho más frecuentes en adultos mayores. La relación va aproximadamente 1 de cada 3 pacientes que lleguen a un consultorio de geriatría, 1 de cada 4, va a tener un trastorno del equilibrio. Y el trastorno del equilibrio se acompaña del nistagmus. Entonces es por eso que es adecuado evaluarlo para ver si es un problema de oído interno, si es un problema del sistema nervioso central o puede ser un problema en los receptores que comentábamos que venían por la parte posterior de las piernas, del sistema somatosensorial. Las personas mayores, los adultos mayores, propio de la edad, disminuyen las señales somatosensoriales. Es por eso que el adulto mayor cuando camina, usualmente de noche, tiene mayor problema para deambular. Así es, porque sus señales que están llegando de las piernas, de los miembros inferiores, están disminuidas, ¿no? Aparte que la visión baja ya de por sí. Así es. Entonces es por eso que debemos de crear ciudades amigables para el adulto mayor,
procurar de que nuestras ciudades estén bien iluminadas. En Sao Paulo tuvieron un proyecto para crear ciudades amigables con los adultos mayores. El Perú está aumentando la población adulta mayor. Entonces, crear ciudades que protejan en el equilibrio, que nuestras veredas estén bien encementadas, bien pavimentadas, ¿no? Que exista luz adecuada, es crear una ciudad amigable para el adulto mayor. Así es, ¿no? ¿Y los tratamientos serían iguales también para los adultos mayores? De acuerdo a la enfermedad los podemos tratar. Si es que es por trastorno de edad, igual la rehabilitación vestibular lo ayuda. La rehabilitación vestibular no solamente tiene que ver con estabilización de mirada, con ejercicios oculares, también hay ejercicios de marcha. Los hacemos caminar sobre una colchoneta, los hacemos que caminen, que deambulen, que caminen con ojos cerrados, que caminen moviendo la cabeza, fijando un punto. Y eso lo podemos hacer en casa también, ¿no? Mira, yo les dejo ejercicios para la casa, pero también trabajan conmigo 3 veces por semana, porque tiene que ser supervisado. A veces tú le dejas a alguien, haga el ejercicio de tal manera, vaya a casa, regresa, ¿y cómo lo estaba haciendo? Y te das cuenta que lo estaba haciendo como no debía de ser. Es por eso la supervisión, es por eso que ahora pregonamos de que la rehabilitación vestibular debe ser supervisada. Ah, perfecto, muy bien, porque algunos doctores dicen, no, a veces solamente las personas, ¿no? Con solo ir a su rehabilitación al centro ya se han conformado, pero en casa también pueden seguir con esa rehabilitación, ¿no? En el caso, digamos, del oído, cuando hablamos del oído, es mejor que sea supervisado, ¿no? Ambos, porque hay días que supervisamos y ejercicios que dejamos para la casa 3 veces por semana. O 3 veces al día, perdón. Muy mañana, combinado entonces. Así es. Como debe ser. Muy bien, pausa en Junta Médica y ya regresamos con más. Ya estamos con el doctor Carlos Malpica, ¿no? Médico de emergencias del SAMU. Y hoy vamos a aprender algo muy importante. Cuando ocurre una emergencia, ustedes sabrían, por ejemplo, a qué número llamar, porque a veces ni siquiera sabemos el número, ¿no, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, sí. Hay varios números de emergencia. Tenemos el número de la policía, que es el 105, los bomberos el 116, y el del SAMU, emergencias médicas, 106. Algún día tenemos una central única en la que esté un solo número, ¿no? Eso es lo que decía el doctor, ¿no? Que ya se había pensado en eso. No, están trabajando en eso. Yo supongo que debe ser unos 2, 3 años el tema. Ahora, si sabemos el número que debemos llamar, en este caso, por ejemplo, al 106, la llamada no consiste en que levantemos, ¿no?, el teléfono y digamos, es una emergencia, mándenme una ambulancia a tal sitio. Sí. No, hay unos procesos a seguir. Sí, lo que pasa es que es un recurso, la ambulancia es un recurso escaso. Entonces hay que valorar, hay que hacer un triaje de la llamada, pero a veces lo que sucede es que no nos hemos puesto en el caso, entramos a un ambiente, entramos al cine, entramos a cualquier sitio y en eso ocurre un accidente. Entonces no hemos hecho el ejercicio de decir qué es lo que haría si. Entonces, si presenciamos, alguien se desvanece, por ejemplo, ya se constituye una emergencia. Entonces lo primero es, ¿a qué número llamo? En este caso vamos a llamar al 106. Vamos a hacer la simulación de la llamada. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Para que en casa vean cómo debería ser una llamada de emergencia, una correcta llamada de emergencia. Así es. ¿Aló? Buenos días, Central 106 del SAMU. ¿Cuál es la emergencia médica? Tengo una paciente que se ha desvanecido, se ha desmayado, una señora. ¿De qué número me está llamando? 990-6291-50. Disculpe, ¿qué datos me puede proporcionar de personales? Mi nombre es Carlos Malpica, yo he presenciado que una señora se ha desmayado, se ha desvanecido. Perfecto, dígame la dirección exacta y lugar de referencia de la emergencia. Avenida Petituars, 477, Cercado de Lima. Esto está cerca al Estado Nacional, frente casi a lo que era en el Radio Nacional, al costado de la comisaría de Petituars. Perfecto, me informó que la paciente se ha desvanecido, ¿no? ¿En qué condición se encuentra en estos momentos? Está inconsciente, no responde, veo que está respirando, no tiene heridas, pero no responde al llamado. Perfecto. Gracias. Gracias, Carlos. Ok, muchas gracias. Miren, varios detalles. Eso sería un ejemplo, ¿no?,
Sí, ideal, pero eso no sucede, ¿no? Primero que cuando es una emergencia real la gente llama muy agitada. Exacto. Entonces uno escucha la respiración de la persona, apúrese, por favor, es una emergencia, ¿no? Y segundo, que a veces por los nervios no nos acordamos ni del número No, yo sé telefónico ni de la dirección. porque le he preguntado. Exacto. Porque, ¿cuál es la dirección? Uno no. Pero en ese imagínense momento que no estemos sabe. en un cine, por ejemplo, ¿no? Y no sepamos la dirección exacta. Claro, a veces el piso, en qué piso estamos, ¿no? O sea, lo que hay que es brevemente ubicarnos. Y si uno no sabe, preguntar, ¿dónde estoy, no? ¿Por qué es importante que demos nuestro número telefónico a la persona que nos atiende? Muy buena pregunta. Uno de los primeros datos que pregunta la central es el teléfono, número de teléfono. ¿Por qué? Porque a veces la llamada se corta, o entra otra llamada, o no se escucha bien, o se bloquea. Entonces ya tenemos la llamada de referencia, el número de teléfono, para que la central le devuelva la llamada. Por el mismo motivo, después que uno hace una llamada de emergencia, ese teléfono debería estar libre, no lo usen para otra cosa, porque se puede generar una rellamada de la central colapso ahí. para confirmar la ubicación, o a veces hay calles este-oeste, o a veces en un lado están los pares, en otro lado están los impares. Entonces, a veces hay que precisar la dirección. O el operador también se olvidó el número, confundió el número del 7 por el 5, eso pasa, porque todo es en tiempo real. Entonces, Ahora, ¿es posible que demos, por ejemplo, otro número adicional porque podemos estar con la batería muy baja? claro, ¿no? si uno tiene la batería baja, lo ideal sería dar otro número adicional, pero hay que avisarle al operador, porque generalmente lo que registramos es un solo número. Claro. Si no, al final, toda una agenda, la idea es ganar tiempo. Entonces, tenemos el número telefónico del cual estamos llamando, dejarlo libre, y lo segundo es la dirección con una referencia, digamos, sencilla, conocida, para que, digamos, el conductor, porque nosotros lo que vamos a hacer en la central es repetir los datos tal cual, ¿no? Y el conductor que lleva la ambulancia tiene que tener una referencia. A veces la gente piensa que el mismo que le está contestando Es el mismo que está conduciendo la ambulancia. lo va a atender. Y uno llama a una central y la central es la que, digamos, despacha la unidad o la ambulancia de emergencia más cercana. Sería importante que entre los datos que le brindemos a la persona que nos recibe la llamada, decir si es una persona, si es un niño, si es un adulto mayor, si es Sí, una mujer, un porque hombre. El sexo y aproximadamente la edad. Si es alguien que no conocemos, alguien que conocemos bien, demos los datos más completos. Si ha tenido antecedentes de un infarto cerebral, si es diabético, si es hipertenso. O sea, la central, generalmente la primera que contesta la llamada es una operadora y hace el tamizaje. Hace el tamizaje, digamos, de los datos. Y de allí esa llamada pasa a un médico, que, digamos, hace ya preguntas más dirigidas, exactamente. Entonces, hay algunas que terminan en una consulta médica telefónica. O sea, se le orienta al paciente, por ejemplo, ¿no? Una chica de 22 años que presenta dificultad aguda, o ha sido un cuadro ansioso, o la otra es que sea un cuadro de asma. Entonces, esa disquisición la tiene que hacer el médico por teléfono. Cuando no es lo mismo, por ejemplo, que tenga 80 años y le falte el aire, ¿no? Entonces ahí pensaría que tiene o una neumonía o una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces la edad y el sexo sí importan, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces Sí. ya nos ha quedado claro cómo debe ser una llamada de emergencia. Vamos a repetir los teléfonos, ¿no? Los que podemos llamar. El 106, que es el de SAMU, Emergencias Médicas. Sí. El 116, que es el de Cuerpo de Bomberos, Incendios y Rescate, y el 105, que es de la policía. Y decimos no decimos 106, sino No, 106, porque para los niños pequeños es más fácil que recuerden el 1, el 0 y el 6. Si le digo 106 a un niño pequeño, posiblemente no sepa cómo llamar. Así es, muy bien. Ahora, otro punto a destacar es que cuidado con las llamadas de broma, con las llamadas Sí, falsas, se tiene- sobre todo en estas fechas, ¿no, doctor? Hay una campaña que hacen varias instituciones, hay un sistema, hay una ley, hay multas. Lamentablemente, más del 90% de las llamadas que reciben las centrales de emergencia en el país son llamadas que no tienen ninguna vinculación, y muchas incluso ofensivas, con lenguaje no adecuado, o llaman solamente para molestar, o llaman y cortan, Más del cortan. 90%. Sí, y eso genera más estrés en el personal que atiende llamadas, y además que genera que se utilicen más recursos de los que se deberían. Y lo peor, que puede estar bloqueando la línea a una emergencia real. ¿no? Así que, bueno, mucho cuidado, dejémonos So- ya de esas bromas, ¿no? No llamemos a probar si funciona o no, los números funcionan. Llamemos cuando tengamos una emergencia. Eso ya está comprobado. De que Sí, los funciona, números funcionan. funciona.
Muy bien, doctor. Carlos Malpica, muchísimas gracias. Como siempre, muy buena la explicación. También agradecemos al doctor Calvo, ¿no? Que era el que estaba al otro lado. Carlos Calvo estaba al otro lado. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Regresamos a la mesa de Junta Médica porque ya vamos con las conclusiones finales, ¿no? De nuestro tema del día, que es el nistagmo. A ver, doctores. Recordar que este es un signo que podemos evidenciarlo tanto los familiares de los pacientes como el mismo médico. Entonces, si vemos a alguno de nuestros pacientes con ese tipo de movimiento, llevarlo al médico para que pueda evaluarlo y descartar cuál es la patología que tiene. En niños pequeños igualmente, siempre en casa, los papás o el pediatra también. Y en adultos, si surge en un adulto, tener mucho más cuidado porque hay algo más que está ocurriendo que no es lo... No lo dejemos pasar. No lo dejemos pasar, claro. Es un signo que está avisándonos que algo está sucediendo. Importante. Una evaluación adecuada, un diagnóstico adecuado es siempre lo que nos va a dar la orientación de cómo debemos actuar y informarle a la población en general que esté tranquila, que tenemos los medios para evaluar y tenemos los recursos para poder rehabilitarlo y llegar de que pueda estar nuevamente bien en su equilibrio y en sus actividades diarias. No hay que tener una buena calidad de vida. Sobre todo. Así es. ¿No? Muy bien, muchísimas gracias, doctores. Gracias También al doctor usted. Carlos Malpica. Nos despedimos. Mañana más Junta Médica para ustedes, 9 en punto. No lo olviden. Chao.